Tomé 5 gramos de creatina todos los días. Los músculos se fortalecieron, la cognición mejoró y la inflamación desapareció. Manténgase atento hasta el final, porque después de contar toda mi experiencia, hablaré de un problema que casi me hizo abandonar en los primeros días. Como sé que puede ocurrirle también, es mejor avisarle con anticipación. Efecto número 1. La cognición se disparó. Antes de empezar a tomar creatina, tenía una niebla mental constante, esa sensación incómoda de que el razonamiento estaba más lento de lo que debería. Palabras que tardaban en llegar, conversaciones que exigían un esfuerzo desproporcionado, la impresión permanente de estar siempre un paso atrás de donde quería estar mentalmente. Era frustrante, porque sabía que mi capacidad estaba ahí, pero parecía bloqueada por algo que no lograba identificar. Después de algunas semanas tomando creatina, eso fue cambiando de forma gradual y perceptible. La memoria volvió a funcionar con más agilidad, el razonamiento se volvió más rápido, la facilidad para encontrar palabras regresó y la fatiga mental al final del día disminuyó visiblemente. Parecía que una niebla se había disipado. Lo que fui descubriendo después es que este efecto tiene una explicación bastante sólida. El cerebro almacena creatina y la utiliza de forma intensa durante las tareas cognitivas, especialmente en las que exigen concentración y memoria a corto plazo. El problema es que, con el envejecimiento, esa reserva va reduciéndose gradualmente. No se percibe de una vez. Es un proceso lento que ocurre a lo largo de años, y cuando uno se da cuenta, ya está operando con el tanque a la mitad sin saberlo. Vi un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sydney que observó exactamente eso en adultos mayores de 45 años. Tras apenas 6 semanas de suplementación con creatina, los participantes presentaron mejoras medibles en pruebas de memoria y velocidad de procesamiento. 6 semanas. No es un plazo largo para un cambio que realmente se siente en el día a día. Y lo que es aún más alentador, especialmente para quienes tenemos nuestra franja de edad, es que estudios preliminares ya apuntan hacia posibles propiedades neuroprotectoras de la creatina en relación con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Eso coloca este beneficio en otro nivel. No es solo la claridad mental del día a día, es la protección del órgano más importante de su cuerpo a largo plazo. Y para mí, personalmente, fue el efecto que más me sorprendió, porque no era algo que esperaba cuando comencé. Efecto número 2. El metabolismo se aceleró y perdí algo de peso. Al principio me asustó. La balanza subió en los primeros días y la primera reacción fue exactamente lo que usted está pensando ahora. ¿Estaré engordando? Fui a investigar con cierta urgencia y descubrí que era simplemente retención de líquidos, un efecto completamente esperado de la creatina, que atrae agua hacia el interior de las células musculares como parte de su mecanismo de acción. El músculo hidratado funciona mejor, se recupera más rápido y sintetiza proteínas con más eficiencia. No es grasa, es su músculo empapándose literalmente de recursos para trabajar. Superada esa fase inicial de 5 a 7 días, el proceso se invirtió y ahí llegó algo que necesitaba entender mejor. Después de los 40 y con mucha más fuerza después de los 50, el peso tiende a subir aunque no haya ningún cambio en la dieta, especialmente en la región abdominal. Lo que ocurre es una combinación de desaceleración del metabolismo con la pérdida progresiva de masa muscular, un proceso llamado sarcopenia, que reduce directamente la cantidad de calorías que el cuerpo quema en reposo. Cada kilogramo de músculo que se pierde equivale a una reducción en el gasto calórico diario, incluso sin moverse, y cada kilogramo de músculo que se reconstruye hace el camino inverso. Con la creatina potenciando el entrenamiento y preservando la masa muscular que ya tenía, la balanza empezó a mostrar un resultado más honesto con el esfuerzo que estaba poniendo. Hay un detalle adicional que no esperaba encontrar y que me sorprendió bastante. Aparentemente la creatina también actúa estimulando el tejido adiposo marrón, ese tipo de grasa metabólicamente activa que el cuerpo usa para generar calor. A diferencia de la grasa blanca que almacena energía, la grasa marrón la quema, y cualquier cosa que aumente la actividad de ese tejido representa un gasto calórico extra que ni se percibe en el día a día. Es el tipo de beneficio silencioso que, sumado a todo lo demás, hace una diferencia real a lo largo del tiempo. Efecto número 3. Los músculos crecieron. La pérdida de masa muscular después de los 50 es silenciosa, pero devastadora. Fui notándolo poco a poco, en la dificultad para subir escaleras sin sentir las piernas pesadas, en el mayor esfuerzo para cargar las compras del supermercado, en esa sensación gradual de que el cuerpo se estaba quedando atrás mientras la mente todavía quería más. Es frustrante de una manera difícil de explicar para quien aún no ha llegado a esa etapa. Con la creatina combinada al entrenamiento de fuerza, los resultados aparecieron de una manera que
que solo el ejercicio nunca me había proporcionado en el mismo periodo de tiempo. Lo que me sorprendió de verdad fue la velocidad. En pocos meses, el espejo ya mostraba una diferencia real. La musculatura estaba más llena, más definida, más presente, y la fuerza en el entrenamiento subía semana tras semana de forma consistente, lo que creaba un ciclo muy positivo. Más fuerza, más estímulo, más crecimiento. Entendí después que esto ocurre porque la suplementación con creatina aumenta directamente la síntesis de proteínas musculares, mejora la resíntesis de trifosfato de adenosina durante el esfuerzo, lo que permite más repeticiones con más calidad y además reduce el daño muscular excesivo después del entrenamiento, acelerando la recuperación. Y hay algo que poca gente sabe: cuanto mayor es uno, más responde el cuerpo a la suplementación, precisamente porque los niveles naturales de creatina en el músculo ya están más bajos con el envejecimiento. Es como si el organismo hubiera estado esperando exactamente eso para volver a funcionar con más potencia. Antes de continuar, no olvide suscribirse al canal y activar la campanilla de notificaciones. Tener acceso constante a información basada en la ciencia es lo que le permitirá progresar con salud a largo plazo en el mundo del ejercicio y la suplementación. Efecto número 4. Mi salud cardiovascular mejoró. Subir un tramo de escaleras sin quedar sin aliento se convirtió en una pequeña prueba del día a día, y durante un buen tiempo esa prueba no se estaba superando. La disposición para cualquier actividad que exigiera un poco más del corazón había caído bastante. Hoy me doy cuenta de que fui normalizando eso poco a poco, como si fuera simplemente la edad, cuando en realidad era algo que podía trabajarse. El corazón es un músculo, y como todo músculo, también utiliza creatina como combustible rápido en momentos de mayor esfuerzo. En situaciones de alta demanda cardiovascular, el fosfato de creatina actúa como una reserva inmediata de energía antes de que otros sistemas metabólicos entren en acción completamente. Con los niveles de creatina intramuscular elevados por la suplementación, esa reserva se vuelve más robusta y el corazón tiene más recursos disponibles para trabajar con menos esfuerzo relativo. En la consulta de rutina, después de algunos meses, el médico comentó que los triglicéridos habían bajado y que el perfil lipídico estaba mejor que en el examen anterior. No se puede atribuir todo exclusivamente a la creatina, porque el entrenamiento regular tiene un papel fundamental en eso también, pero ella ciertamente formó parte del proceso. Efecto número 5. La fatiga desapareció y me sentí de mejor humor. Era esa fatiga que no pasaba ni durmiendo. Me despertaba cansado, llegaba a la mitad de la tarde al límite físico y mental, y el humor iba junto. Irritación sin motivo aparente, una impaciencia que yo mismo reconocía como injusta, pero que no podía contener. Quien convive con alguien en ese estado sabe bien cuánto afecta no solo a la persona, sino a todos a su alrededor. Después de algunas semanas con la creatina, ese agotamiento constante fue cediendo. No fue de la noche a la mañana, fue una mejora que solo percibí con claridad mirando hacia atrás. De repente, estaba llegando al final del día todavía con energía disponible, con ganas de salir, de conversar, participando de cosas que antes rechazaba porque simplemente ya no me quedaba nada que dar. El humor mejoró junto, y eso fue una sorpresa genuina. No era algo que esperaba de un suplemento normalmente asociado al rendimiento físico. Lo que fui entendiendo después es que la creatina influye en la producción de compuestos cerebrales vinculados al bienestar, incluyendo la dopamina y la serotonina, cuyos sistemas también dependen de energía celular eficiente para funcionar correctamente. Efecto número 6. Ya no me enfermé más. Cada invierno era la misma historia. Un resfriado tras otro, una gripe que tardaba semanas en pasar y una recuperación que parecía cada vez más lenta y más costosa. El cuerpo tardaba más en vencer una infección simple de lo que debería, y eso iba consumiendo semanas que podrían haber sido productivas. Después de algunos meses con la creatina, el patrón cambió de forma notable. Pasó un invierno entero sin ninguna enfermedad, y cuando eventualmente pillé algo, el cuerpo reaccionó con una velocidad que no veía desde hacía años. Nada que durara más de unos pocos días con síntomas leves. La diferencia era enorme comparada con lo que habían sido los inviernos anteriores. El mecanismo no es tan simple de explicar como el de los músculos, pero tiene sentido biológico cuando se piensa en él. Las células del sistema inmunológico son altamente activas desde el punto de vista metabólico. Necesitan energía para multiplicarse, para migrar hasta el lugar de la infección, para producir anticuerpos, para hacer todo lo que hacen en la defensa del organismo. Con el envejecimiento, la disponibilidad de energía celular va disminuyendo y el sistema inmune paga parte de esa cuenta. Las células de defensa menos energizadas responden más lento y con menos eficiencia. Efecto número 7. La calidad del sueño evolucionó.
mismo. Dormía, pero no descansaba. Me despertaba en medio de la noche con frecuencia. El sueño era ligero y fragmentado. Y por la mañana, la sensación era de que el cuerpo no había aprovechado nada de esas horas en la cama. Me despertaba ya cansado, como si el descanso hubiera sido apenas una formalidad que el cuerpo cumplió sin compromiso. La mejora en el sueño fue una de las primeras cosas que mi esposa comentó, antes incluso de que yo lo percibiera conscientemente. Dijo que había dejado de revolverme tanto en la cama, que el sueño parecía más tranquilo, más profundo, y de hecho, así fue. Comencé a despertar con una disposición diferente, como si el descanso finalmente estuviera cumpliendo lo que prometía durante toda la noche. Lo que entendí después es que el cuerpo realiza gran parte de sus procesos de reparación celular durante el sueño: síntesis proteica, regeneración muscular, consolidación de la memoria, regulación hormonal. Todo eso ocurre predominantemente por la noche, y todo eso es energéticamente costoso. La creatina disponible en las células abastece energéticamente esas funciones de reparación, permitiendo que ocurran con más calidad y profundidad durante las horas de descanso. Efecto número 8. Mejora de la salud ósea y articular. Los dolores en las articulaciones fueron llegando poco a poco, y en algún momento se convirtieron en compañía permanente. Rodillas que protestaban al bajar escaleras, zona lumbar que se bloqueaba por las mañanas, esa rigidez matinal que tardaba cada vez más en ceder y que dictaba el ritmo de las primeras horas del día. Uno se despierta y necesita negociar con el propio cuerpo antes de poder funcionar. Los músculos más fuertes, especialmente alrededor de las articulaciones, distribuyen mejor la carga mecánica durante el movimiento. El cuádriceps fortalecido protege la rodilla, los estabilizadores del core protegen la zona lumbar, la musculatura del manguito rotador protege el hombro. Cuando la musculatura está débil, las articulaciones absorben fuerzas que no deberían absorber, y el cartílago y los tendones pagan esa cuenta a lo largo del tiempo. Con la creatina potenciando el desarrollo muscular, esa protección natural fue reconstituyéndose. La rigidez matinal fue la primera en ceder, luego los dolores en la rodilla fueron perdiendo intensidad progresivamente. No desaparecieron por completo, pero dejaron de dictar el ritmo del día. Y saber que los estudios también señalan el papel de la creatina en la salud ósea, con evidencias de que puede contribuir a la mineralización y la resistencia del hueso, fue un beneficio adicional que no estaba en el plan original cuando comencé esta suplementación. Ahora que ya conoce los 8 efectos que la creatina trajo a mi vida, es momento de hablar de los cuidados que aprendí a lo largo del camino, porque todo lo que conté aquí solo fue posible porque, junto con los beneficios, también aprendí de algunos errores, y uno de ellos casi me hizo abandonar al principio. Cuidado número 1. La calidad importa. Cuando comencé a investigar creatina para comprar, la primera tentación fue elegir la opción más barata disponible. Es un suplemento muy simple, pensé. Es todo lo mismo. Aprendí rápidamente que eso no es verdad, y que con la creatina específicamente, esa lógica puede salir mucho más cara de lo que parece. Un producto de calidad dudosa puede tener impurezas que causan malestar gástrico, esa sensación de estómago revuelto que mucha gente asocia erróneamente a la creatina en sí, cuando en realidad se debe al producto mal procesado. En casos más graves, hay reportes de contaminación con metales pesados en marcas sin control de calidad adecuado, lo que representa un riesgo real para la salud, especialmente para quienes ya tienen más de 50 años y cuyos riñones e hígado merecen atención especial. La creatina en sí es uno de los suplementos más estudiados y seguros que existen. Hay más de 500 estudios clínicos publicados sobre ella, y el consenso es ampliamente favorable a su seguridad y eficacia. Pero eso vale para el producto puro y bien procesado, no para cualquier polvo blanco vendido con ese nombre en un envase barato. Busque marcas que utilicen el estándar Creapure, que es una creatina monohidratada de origen alemán con certificación de pureza ampliamente reconocida en el mercado global, o que realicen pruebas de pureza independientes con resultados disponibles para su consulta. Investigue la marca antes de comprar, lea reseñas de fuentes confiables, prefiera fabricantes con trayectoria en el mercado y que sean transparentes sobre sus procesos de producción. El gasto extra en la calidad del producto es insignificante comparado con el beneficio que un producto confiable le aportará. No vale la pena ahorrar en eso. Cuidado número 2. Aumente la ingesta de agua. Este fue el error que casi me hizo abandonar en los primeros días. Comencé a sentir calambres en las piernas durante la noche y no entendía absolutamente por qué. Estaba entrenando bien, durmiendo, alimentándome bien, pero los calambres aparecían. Fui a investigar y la respuesta estaba en un detalle que había subestimado por completo. La creatina atrae agua activamente hacia el interior de las células musculares, que es exactamente lo que la hace tan
tan eficaz para el músculo. Las células musculares hidratadas sintetizan proteínas más eficientemente, se recuperan más rápido y producen más fuerza, pero eso significa que el resto del organismo puede quedarse relativamente deshidratado si no se compensa el volumen extra de agua que el músculo está reteniendo. Y ahí es donde aparecen los calambres, la fatiga inesperada y a veces dolores de cabeza que surgen sin motivo aparente. Después de los 40, esto es aún más importante y más peligroso, porque el mecanismo de sed va volviéndose progresivamente menos eficiente con la edad. Puede estar con deshidratación moderada y no sentir sed. Es un punto ciego fisiológico que pocos conocen y que tiene consecuencias reales en el bienestar diario y en la salud renal a largo plazo. La recomendación es aumentar al menos medio litro a 1 litro de agua por día, además de lo que ya bebe habitualmente, y monitorearlo de forma simple y práctica por el color de la orina a lo largo del día. Orina amarillo pálido a casi transparente indica hidratación adecuada. Amarillo oscuro o ámbar indica que necesita beber más. Así de simple. Y evite compensar ese volumen con alcohol o refrescos que, además de no hidratar adecuadamente, crean una demanda extra para los riñones que no conviene generar mientras se suplementa. Cuidado número 3. Consulte a un médico antes, especialmente si toma algún medicamento. Sé que puede sonar exagerado para un suplemento que acabo de pasar todo este tiempo elogiando, pero tiene sentido práctico, y quien experimentó los efectos que describí aquí entenderá por qué vale la pena hacerlo de la forma correcta. La creatina es segura para la gran mayoría absoluta de las personas sanas. Los estudios son muy claros al respecto, incluso para el uso a largo plazo en adultos mayores. Pero si tiene antecedentes de compromiso renal o hepático, o si toma medicamentos para el control de la presión arterial, diuréticos o antiinflamatorios de uso continuo, puede haber interacciones o sobrecargas que vale la pena verificar antes de comenzar, simplemente porque esos contextos cambian el panorama. Lo que recomiendo, y lo que yo mismo hice, es solicitar un análisis de sangre sencillo que evalúe la función renal y hepática antes de comenzar, usarlo como línea de base, y repetirlo después de 3 a 6 meses de suplementación. No porque vaya a encontrar un problema, la probabilidad es baja para quien es sano, sino porque tener ese control le da seguridad para seguir adelante sin dudas en el fondo de la cabeza. La duda y la inseguridad son enemigas de la constancia, y la constancia lo es todo en este proceso. Quien comienza informado, con análisis al día y con el visto bueno de un profesional de la salud, continúa con mucha más tranquilidad y con muchos mejores resultados. Y los resultados consistentes a lo largo del tiempo son lo que realmente transforma la calidad de vida después de los 50. Ahora que ya conoce todos los efectos de la creatina y las cosas a las que debe prestar atención al adquirirla y utilizarla, aparecen ahora mismo en pantalla las principales cosas que debe tener en cuenta al tomar proteína de suero, ya que sabemos que ese suplemento también es muy popular actualmente. Si lo toma, no deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios le bendiga, amigo.